Bienvenidos amigos, es un placer estar esta tarde con ustedes y vamos a disfrutar de un diálogo sobre el derecho constitucional. Para ello abordaremos básicamente tres temáticas. La primera relacionada con la argumentación y el constitucionalismo. La segunda relacionada con la argumentación jurídica y la argumentación constitucional. Y como tercero, las características de la argumentación constitucional. Abordar el tema de la argumentación en el marco de un tratado de derecho constitucional requiere, según Manuel Atienza, dos pasos sucesivos. En primer lugar, hay que aclarar cuál es el papel de la argumentación en relación con el derecho de los estados constitucionales, lo que lleva también, en último término, a plantearse el problema de cómo el constitucionalismo contemporáneo ha modificado nuestra manera de entender el derecho y ha llevado, en cierto modo, a poner en un primer plano la dimensión argumentativa del derecho, el derecho como argumentación. Solo a partir de ahí es posible, en segundo lugar, abordar el problema de que cabe entender por argumentación constitucional y por argumentación. Sin más, cómo se diferencian entre sí las argumentaciones constitucionales que llevan a cabo los legisladores, los jueces constitucionales o los jueces ordinarios. ¿Qué esquemas de argumentos se utilizan? ¿Qué criterios de corrección deben manejarse? ¿Qué finalidades persiguen? Argumentación y constitucionalismo. Estado constitucional quiere decir algo distinto a estado en el que está vigente una constitución. Como lo señala, por ejemplo, Bovero, constitución, en su sentido más amplio, hace referencia a la estructura de un organismo político, de un Estado, al diseño y organización de los poderes de decisión colectiva de una comunidad. Así entendida, y así es como entiende el término Hans Kelsen, cualquier Estado o unidad política tendría una constitución, pero en un sentido más estricto, tal y como la expresión suele usarse en la época contemporánea, una constitución supone dos requisitos que son complementarios a los que hemos señalado. Primero, una declaración de derechos y una organización inspirada en cierta interpretación del principio de separación de poderes. No es, sin embargo, todavía esto lo que en tiempos recientes suele denominarse como Estado constitucional. El Estado liberal de derecho es un Estado con una constitución en el último sentido indicado, pero no sería un Estado constitucional porque la Constitución no tiene allí exactamente las mismas características y en consecuencia no juega el mismo papel que en los estados occidentales en la última etapa de su desarrollo. Esto es, fundamentalmente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Desde esta última fecha habríamos asistido a un fenómeno de cambio progresivo de los sistemas jurídicos,
al que a veces se le denomina constitucionalización. Según Giustiniani, un ordenamiento jurídico constitucionalizado, el de los estados constitucionales, se caracteriza por una constitución extremadamente invasora, capaz de condicionar toda la legislación, como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de actores políticos y las relaciones sociales. La constitucionalización no es una cuestión de todo o nada, sino un fenómeno esencialmente graduable. El máximo de intensidad lo alcanzaría, siempre según Giustiniani, un ordenamiento que cumpliese las 7 siguientes condiciones, las cuales, al menos muchas de ellas, se pueden dar también en mayor o menor grado. Primero, constitución rígida. Segundo, garantía jurisdiccional de la Constitución. Tercero, fuerza vinculante de la Constitución. Cuarto, sobreinterpretación de la Constitución. Quinto, interpretación conforme a la Constitución de las leyes. Sexto, aplicación directa de las normas constitucionales. Y séptimo, influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Pues bien, el creciente afianzamiento de este modelo de Estado y de derecho ha llevado a que en los últimos tiempos se haya extendido en la teoría del derecho el uso de la expresión constitucionalismo. Conviene tener en cuenta, sin embargo, que esta expresión es ambigua, porque a veces designa un modelo de organización jurídico-política y otras veces una forma determinada de interpretar ese fenómeno. Esto es una concepción del derecho. Un autor como el propio Giustiniani puede ser perfectamente consciente del fenómeno de la constitucionalización del derecho, sin ser por ello un autor constitucionalista, en el sentido estricto de la expresión. Dicho de otra manera, frente al nuevo hecho histórico del constitucionalismo, cabe adoptar en el plano teórico diversas posturas. La primera, se puede ignorar, muchas veces negar el fenómeno y por tanto seguir construyendo la teoría del derecho y la dogmática constitucional como se venía haciendo en el pasado. Segundo, se puede reconocer la existencia de esos cambios, pero pensar que ellos pueden explicarse y manejarse sin necesidad de introducir algo así como un nuevo paradigma en el pensamiento jurídico. Y tercero, se puede pensar que el nuevo fenómeno requiere también de una teorización. Aquí, a su vez, es posible introducir una especie de subdistinción entre quienes consideran que la nueva teoría puede y debe elaborarse sin abandonar la norma del positivismo jurídico y los que piensan, por el contrario, que consideran que el positivismo no ofrece ya una base teórica adecuada para dar cuenta de estos fenómenos que hemos señalado. El constitucionalismo contemporáneo obligaría a ir más allá del positivismo jurídico. En este sentido, entonces, tanto Giustiniani como Camanducci han prestado una considerable atención al fenómeno del constitucionalismo, pero son radicalmente críticos en relación con el constitucionalismo en cuanto a forma de aproximarse al derecho. Camanducci, por ejemplo, trasladando un conocido esquema usado por Norberto Bobbio para analizar el positivismo jurídico como teoría, como ideología y como enfoque o método a la obra de los autores que suelen considerarse a sí mismos como constitucionalistas. De ahí se derivan las siguientes conclusiones. La teoría del derecho del constitucionalismo sería aceptable en la medida en que dé cuenta
mejor que la del positivismo tradicional, de ciertos rasgos que caracterizan la estructura y funcionamiento de los sistemas. Por ejemplo, hoy no sería ya sostenible defender, como lo hizo el positivismo decimonónico, tesis como el estatalismo, el legicentrismo o formalismo interpretativo, pero esa tarea, en su opinión, puede llevarse a cabo sin abandonar el positivismo metodológico o conceptual. Más bien habría que decir que el constitucionalismo así entendido sería nada más que el positivismo jurídico de nuestros días. Ahora bien, el constitucionalismo en el sentido fuerte o estricto de la expresión no solo defiende eso, sino también un concepto sustantivo o valorativo de la Constitución que lleva a la idea de que la ciencia jurídica, la dogmática y la teoría del derecho hoy son necesariamente normativas, como lo señala el profesor Luigi Ferrajoli, o que tiene que elaborarse desde el punto de vista interno en un sentido fuerte, esto es, adhiriéndose a las voces y valores constitucionales, como lo señala Zagrebelski. Y esto le parece rechazable, dado que lo que él postula es un modelo descriptivo de la Constitución como norma, esto es, considerar la Constitución como un conjunto de reglas jurídicas positivas contenidas en un documento o consuetudinarias que son respecto a las otras reglas jurídicas fundamentales y por tanto fundantes de entero ordenamiento jurídico y o jerárquicamente superiores a las reglas. En cuanto a la ideología, lo que caracteriza el constitucionalismo es poner en primer plano el objetivo de garantizar los derechos fundamentales. No se limita por ello a describir los logros del proceso de constitucionalización, sino los valora positivamente y propugna su defensa y ampliación, como además muchos de sus promotores sostienen que hay una conexión necesaria entre el derecho y la moral y que existe una obligación de obedecer a la Constitución y a las leyes. El constitucionalismo, en opinión de Camanducci, constituiría una moderna variante del positivismo ideológico, y esta es, en su opinión, una ideología criticable y peligrosa, pues tiene como consecuencia la disminución del grado de certeza del derecho derivado de la técnica de la ponderación de los principios constitucionales y de la interpretación moral de la Constitución. Por eso nos estamos acercando a la argumentación y el nacimiento de esa argumentación como una forma de interpretar la Constitución y por ello el nacimiento del constitucionalismo. El constitucionalismo en cuanto a enfoque metodológico, al sostener la mencionada tesis de la conexión conceptual entre el derecho y la moral, se opone al positivismo jurídico, metodológico y conceptual, basado en la idea de que siempre es posible identificar y describir el derecho como es y distinguirlo del derecho como debería ser o como debiera ser. Los constitucionalistas piensan que los principios constitucionales pueden verse como un puente entre el derecho y la moral y que cualquier decisión jurídica, en particular la judicial, está justificada si deriva en última instancia de una norma moral. Pero esto le parece a Camanducci rechazable. Si se interpreta como tesis descriptiva, es falsa, porque los jueces justifican sus decisiones ofreciendo razones que son normas jurídicas y no morales. Y si se entiende como tesis teórica, además de tautológica, los autores constitucionalistas asumen que, por definición, toda justificación última en el dominio práctico está constituida por una norma moral.
sería insostenible o bien inútil, en todo caso, contraria a los principios y los propios valores democráticos. No es sorprendente que desde presupuestos teóricos muy semejantes a los anteriores, Giustiniani entienda que las formas y las peculiaridades que se presentan en la interpretación constitucional no revisten una gran importancia. Por supuesto, Giustiniani señala que hay algún rasgo distintivo en cuanto a quiénes son los agentes de la interpretación, sobre todo cuando existe una interpretación privilegiando el tema constitucional, como ocurre con los jueces constitucionales en muchos sistemas europeos. Pero eso obviamente no es teóricamente muy relevante. También hay alguna peculiaridad en cuanto a la existencia de problemas de interpretación que se refieren no a cualquier texto normativo, sino a los textos constitucionales. Así, en las constituciones que incluyen una declaración de derechos que plantea el problema de si los derechos son simplemente reconocidos o bien son creados por la Constitución, de manera que se trataría de una lista cerrada y que no puede ser integrada por los órganos aplicadores. Pero para Giustiniani eso no pasa de ser una simple disputa ideológica, interpretable en términos del irnaturalismo versus el positivismo jurídico, según lo señala el profesor Atienza, y sobre lo que no habrá mucho que decir desde el punto de vista propiamente teórico. Y, en fin, con respecto a las peculiaridades referidas a las técnicas de interpretación, Giustiniani señala Atienza, piensa que sean de grado amplio, profundo, es decir, de gran calado, y por ejemplo, a veces se sostiene que la Constitución debe ser interpretada de manera que se restrinja lo más posible el poder estatal y se amplíen al máximo los derechos de libertad. Pero esa doctrina liberal puede extenderse a la interpretación de cualquier documento normativo. Se suele decir también, en la medida en que consiste la aplicación de más principios y que en reglas la Constitución no puede interpretarse de manera literal, pero esto es poco convincente. Puede sostenerse que si el contenido prescriptivo de los principios no puede recogerse mediante la interpretación literal, es que no existe tal contenido prescriptivo. Y en fin, la doctrina de que la Constitución exige una interpretación evolutiva, algo de Darwin se nos introduce en este campo, además de ser problemática, puede aplicarse a cualquier texto normativo, es decir, que no es privativa de la Constitución. Lo que subyace a la tesis de Giustiniani es una determinada forma de ver e interpretar jurídicamente la Constitución y el derecho, que precisamente puede considerarse como la contrafigura de la que se encuentra en un autor paradigmático de carácter constitucionalista como es Dworkin, y al que es importante referirnos desde el punto de vista del conocimiento. La interpretación supone la atribución de un significado a una fórmula normativa. Lo que interesa no es la interpretación vista como una actividad, pues la práctica interpretativa es como resultado, y de ahí que los conceptos clave son los de disposición, norma y enunciado interpretativo. La forma de un enunciado interpretativo es muy importante. La manera de abordar entonces el fenómeno del constitucionalismo por parte de un autor como Ferrajoli es bastante distinta. Y a eso, amigos, nos referiremos en otra ocasión. Muchas gracias.